¿Ha crecido creyendo en todo lo que te contaron sobre su historia? La mayoría de la gente sí. Y es por eso que este vídeo te va a hacer repensar todo. Emma pensaba que tenía una vida común. Familia estable, infancia normal, ningún gran trauma, hasta el día en que encontró una foto antigua en el TAN. Una simple imagen. Pero allí, en el fondo borrosa, un detalle cambió todo. Un rostro desconocido, pero, al mismo tiempo, familiar demasiado. El tipo de cosa que hace que el estómago se vuelva. No vas a creer en lo que esa foto reveló. Porque a veces, la mayor mentira de su vida no está en las palabras, está en lo que fue silenciado. Y cuando la verdad viene a la luz, ella no pide permiso. Esa historia es real. Es fuerte. Es impactante. Y puede, sí, parecer una película. Pero tal vez lo más inquietante de todo sea percibir lo que puede parecerse con su. ¿Cuántas versiones de tu vida aceptaste sin cuestionar? ¿Cuántos silencios confundió con amor? Prepárate. Porque lo que Emma descubrió te emocionará, te hará pensar, y tal vez, va a mover cosas que también enterró en el pasado. ¿Y lo más sorprendente? Fue solo el comienzo. Ella nunca imaginó lo que vendría después. Emma despertó con ese tipo de sensación que nadie sabe explicar el derecho, un frío en la barriga sin motivo aparente. El sol aún no había invadido la habitación, pero algo en ella ya parecía inquieto. La cama, a pesar de suave, parecía más pesada esa mañana. Mientras arreglaba el pelo delante del espejo, tuvo la impresión de estar mirando fuera, como quien observa una extraña. Era solo un día más, o al menos era lo que pensaba. En la cocina, el olor de café fresco normalmente trae una tranquilidad buena, casi terapéutica. Pero ese día, la bebida parecía demasiado amarga. Mientras mexía la cuchara dentro de la taza, sintió el tiempo ralentizar. Emma vivía una rutina perfecta, un empleo estable, un novio cariñoso, una casa organizada, pero por dentro, todo comenzaba a ranger. Nadie esperaba por eso, ni siquiera ella. Lo más extraño era que no había ocurrido nada especial. Ningún problema nuevo, ninguna noticia trágica. Pero era como si una sombra pairase sobre la cabeza de ella, anunciando un cambio invisible. ¿Ya has sentido eso? ¿La angustia que llega de mansino, sin golpear en la puerta? Emma finalmente descubrió que ignorar ese sentimiento sería el primer error de muchos. Ese día, resolvió limpiar el TAN, algo que estaba aplazando hace meses. Subió las escaleras estrechas con un paño en el hombro y un cubo en la mano, sin saber que encontraría allí el comienzo de una revelación impactante. El aire empoirado trae recuerdos antiguos, y el olor de madera guardaba historias que ella nunca oyó contar. Era como entrar en un escenario olvidado, donde cada caja guardaba una versión olvidada de sí misma. Ella abrió una de las cajas con una mezcla de pereza y curiosidad. Fotos, cuadernos viejos, juguetes de la infancia, nada muy sorprendente. Hasta que una imagen escapó por debajo de las otras. Era una foto desbotada, con bordes rotos, una de las que parecen haber sobrevivido a una tormenta. Emma tomó la foto, sin imaginar que ese pequeño trozo de papel destruiría todo lo que ella creía ser verdad. El secreto revelado estaba a punto de saltar de la imagen. El corazón de ella aceleró antes incluso que la mente entendiera lo que los ojos veían. Había algo de profundamente familiar en esa imagen, pero al mismo tiempo, equivocado. Era como mirar un espejo de otro universo. La mujer en la foto parecía a su madre, pero al fondo, una figura inesperada y confortable próxima llamaba la atención. No vas a creer en esa historia. Emma examinó la foto más de cerca, tratando de entender por qué esa imagen parecía tan amenazante. La escena era simple, un picnic en familia, con sonrisas, árboles y toalla ajedrez. Pero había algo en la mirada de ese hombre, un extraño que nunca había mencionado, que causaba un calafrío en la columna. Era como si ese retrato llevaba un código oculto, a punto de ser descifrado. Y la verdad viene a la luz. Ella llevó la foto hasta la luz de la ventana, analizando cada detalle con la mirada de quien busca respuestas. Las manos temblaban. El tiempo parecía congelado. Una parte de ella quería jugar esa imagen en la basura y fingir que nada había ocurrido. Pero otra parte, una parte que ella ni sabía que existía, quería descubrir cada mínimo detalle.
Lo que pasó después te va a chocar. Emma no sabía, pero estaba a punto de entrar en un viaje que desmontaría su propia identidad. Cada pieza de esa foto parecía susurrar una verdad oculta. Era como si el universo finalmente hubiera empujado las cartas sobre la mesa, revelando el juego que venía siendo escondido hace años. Y lo peor, ella nunca imaginó lo que vendría después. Esa historia te va a mover. Con la foto en manos y el corazón disparado, Emma bajó las escaleras como quien huye de una pesadilla. Pero al pisar nuevamente en la sala, todo parecía diferente. La casa, antes acogedora, ahora parecía esconder secretos en cada esquina. Y por primera vez, sintió que la vida que llevaba tal vez nunca hubiese sido realmente de ella. Y eso era solo el comienzo. Emma no podía sacar los ojos de ese hombre en la foto. Parecía desplazado en medio de la escena alegre, como si supiera que estaba siendo observado de vuelta, años después. Tenía una mirada firme, casi severa, pero el detalle que más movió con ella fue el hecho de que su madre lo abrazaba. Era un gesto íntimo demasiado para ser solo un amigo de familia. Y lo más impactante, ese rostro no era de su padre. Ella se quedó sentada en el sofá por horas, la foto todavía en las manos, tratando de conectar los puntos del recuerdo. Como en un rompecabezas donde faltan las piezas principales, cada memoria de infancia comenzaba a parecer ensayada. Su padre, tan presente, nunca hablara de aquel día, ni de aquella persona. La verdad viene a la luz como un trueno seco en un cielo limpio. No vas a creer en lo que sintió. Fue solo cuando cuesculó el verso de la fotografía que tuvo la primera pista real. Una fecha escrita a la pluma, trenida, con un nombre que ha repetido hasta el alma, Víctor agosto de 1996. Emma ha tragado en seco. Nunca había oído ese nombre en casa. Nunca. El secreto revelado estaba allí, escancarado en un garabato olvidado. Ella corrió al álbum de familia, aquel guardado en el armario del pasillo que raramente era abierto. Las páginas estaban amarillas, pero cargaban sonrisas que ahora parecían mentirosos. En una de las fotos antiguas, estaba de nuevo, Víctor, al fondo, con la misma mirada seria. Emma sintió el piso sumir bajo los pies. ¿El final inesperado? Eso era solo el comienzo de la destrucción de su historia. ¿Por qué nadie había hablado de él? ¿Por qué un nombre fue borrado de su vida con tanto cuidado? Lo más sorprendente era que Emma siempre encontró a su familia sincera, del tipo que resuelve todo en la conversación. Pero esa omisión gritaba. El silencio era más alto que cualquier pelea. Finalmente descubrió que no siempre la ausencia de palabras significa paz. Ella recordó una vez en la infancia, en la que preguntó quién era el hombre del coche negro, que quedaba del otro lado de la calle, observando la casa. Su madre había cambiado de tema tan rápido, que la niña ni cuestionó. Hoy, años después, esa escena tenía sentido, y lo que pasó después te va a chocar. Esa historia va a moverse contigo de una manera que ni ella estaba preparada. Las manos temblaban mientras escribía el nombre Víctor en un papel. Era como nombrar un fantasma. Y curiosamente, en ese momento, un rayo cortó el cielo afuera, como si el universo quisiera puntuar la importancia de ese descubrimiento. Chocante revelación. Nadie esperaba por eso. Pero la verdad, como siempre, estaba a punto de gritar aún más alto. Emma respiró fondo y decidió hacer lo impensable, confrontar a la madre. No daba más para vivir dentro de una mentira cuidadosamente construida. Si eso era parte de su historia, ella merecía saber. Incluso si se dio esa. Incluso si destruirá todo lo que ella conocía como amor familiar. Ella nunca imaginó lo que vendría después de esa decisión. Pero antes de enfrentar a la madre, algo aseguró. Un recuerdo vaga, una caja lacrada en el armario del cuarto de huéspedes. Era donde su madre guardaba cosas importantes, como ella decía. Emma se ha ido por un segundo, pero fue hasta allí. El encuentro más emocionante estaba a punto de suceder, pero no de la forma que esperaba. Al abrir la caja, encontró un sobrepardo con su nombre escrito a mano. Dentro, cartas. Muchas. Todas firmadas por Víctor. La última de ellas decía, Emma, un día vas a entender. Esperé ese momento por tanto tiempo, y con el corazón a los pulos, ella entendió, nada más sería como antes.
Emma se quedó horas mirando esas cartas. Cada sobre tenía una caligrafía firme, como si quien escribía tuviera prisa de decir algo que nunca se podía decir personalmente. Las palabras eran dulces, a veces desesperadas, y hablaban de un amor que nadie esperaba por eso. Víctor escribía con el dolor de quien había sido borrado, pero con la ternura de quien nunca dejó de amar. Era demasiado emocionante imaginar que todo aquello estuvo allí, bien debajo de su nariz. Las cartas hablaban de encuentros furtivos, de promesas rotas y de una hija que quería mucho conocer. Emma leía con las manos triples, sintiendo cada frase como un susurro directo en su pecho. «No creerás, pero soñé con su cumpleaños ayer», decía un trecho. ¿Cómo sabía tanto sobre ella sin nunca haber estado presente? Eso mexía con algo profundo, casi ancestral. Entre una carta y otra, había fotos. Algunas tomadas de lejos, como si fueran hechas a escondidas. Emma aparecía pequeña, jugando en parques, caminando en bicicleta, y Víctor siempre al fondo. La verdad viene a la luz con una intensidad que quema por dentro. Ella nunca se sintió tan observada, tan expuesta. Y al mismo tiempo, tan protegida. Era extraño. Una parte de ella sentía rabia de la madre, por haber escondido todo. Otra parte sentía pena. Pena por Víctor, por haber sido privado de la oportunidad de ser padre. Y también había culpa. Culpa por nunca haber hecho preguntas, por haber aceptado esa versión perfecta de la propia vida. Lo que pasó después te va a chocar, ella decidió, allí mismo, que no podía guardar aquello sola. Al día siguiente, Emma fue hasta la casa de la madre con el sobre en las manos. No advirtió, no llamó antes. Tocó la campana con el corazón disparado, como quien golpea a la puerta de la propia infancia. Cuando la madre abrió, el silencio fue la primera cosa que entró. Las dos se enfrentaron por un tiempo que pareció una eternidad. El encuentro más emocionante estaba a punto de ocurrir. Emma mostró la foto. No dije nada, solo extendió el papel. La madre miró, respiró fondo, y por primera vez, Emma vio los ojos de ella tremeren. ¿Dónde lo encontró?, preguntó en un susurro. La voz de la madre no era de sorpresa, era de rendición. Como si supiera que ese momento llegaría. Secreto revelado. La sala quedó pequeña para tanto pasado. La madre se sentó despacio, como quien carga demasiado peso en los hombros. Contó que Víctor fue su primer amor, que su historia era complicada, llena de idas y venidas. Dijo que el padre de Emma sabía de todo, pero pidió silencio en nombre de la estabilidad. Era mejor así, dijo. Pero Emma solo podía pensar, ¿mejor para quién? No vas a creer en esa historia, pero Víctor intentó quedarse. Intentó luchar. Fue expulsado de la vida de Emma con argumentos de que el ser padre no era suficiente. ¿Y Emma? Ella creció creyendo que todo estaba en el lugar. Eso era más que doloroso, era desconcertante. La madre lloraba, pero no se arrepentía. Y eso doía más que cualquier revelación. Emma quería gritar, quería abrazar, quería huir, todo al mismo tiempo. Pero se quedó allí, parada, como si aún estuviese digeriendo todo. Las palabras de la madre caían como piedras encima de un castillo de arena emocional. El dolor, el amor, la mentira, todo mezclado. Nadie esperaba por eso, pero era imposible volver atrás. Y aún faltaba saber la parte más sombría. Porque en el fondo, Emma sabía, si Víctor escribió esas cartas, si esperó tanto tiempo, entonces había más. Mucho más. Quizá él estuviera cerca. Quizá él todavía estaba esperando. Y tal vez, lo que venía a seguir era la parte más impactante de toda esa historia. Esa noche, Emma no pudo dormir. Se volvió de un lado pro otro, con la cabeza burbujando de preguntas. Las palabras de la madre ecoaban como si estuviesen presas en las paredes del cuarto, era mejor así. ¿Mejor para quién? La verdad viene a la luz, pero nunca de forma gentil, ella suele arrombar la puerta. Y Emma sabía que cada paso sería una excavación emocional. Fue solo alrededor de las 3 de la mañana que se levantó, impulsada por una inquietud que no podía controlar más. Pegó el cuaderno y comenzó a escribir el nombre completo de Víctor en las redes sociales, foros y sitios antiguos.
No vas a creer, pero fue en un blog de habitantes de barrio que encontró la primera pista. Un comentario, casi perdido entre otros, decía: el hombre del abrigo marrón volvió a aparecer en la plaza. Y eso hizo el corazón de ella parar. Emma recordó inmediatamente de la infancia. Recuerdo al hombre del abrigo marrón que quedaba en la plaza mirando de lejos, a veces sentado en el banco del medio, siempre en silencio. Ella pensaba que era solo un pisojo cualquiera. Pero ahora todo tenía sentido. Nadie esperaba por eso. Era él. Siempre ha sido. La plaza quedaba a pocas cuadras de donde vivía. En el impulso, Emma vistió un abrigo cualquiera, amarró el pelo y salió caminando en la madrugada helada. El silencio de las calles contrastaba con el billón en su pecho. A cada paso, sentía que caminaba hacia un portal, un lugar donde el tiempo y la lógica dejarían de existir. El encuentro más emocionante tal vez estuviera a punto de ocurrir. Cuando llegó a la plaza, paró detrás de un árbol. El banco del medio estaba allí. Vacío. Pero en el banco al lado, había alguien. Un hombre, con el rostro cubierto por el capuchón marrón, estaba sentado, inmóvil. Emma seguró el aliento. Todo alrededor parecía congelado. Lo que pasó después te va a chocar. Ella se quedó observando de lejos por algunos minutos, intentando crear coraje. Los ojos de la marejaban. ¿De verdad era él? ¿No era solo una fantasía creada por su carencia? Pero entonces, el hombre levantó la cabeza y miró hacia ella. No fue solo una mirada. Fue una especie de reconocimiento. Un intercambio de alma. Un choque silencioso. Emma dio un paso. Después otro. El suelo parecía hundir cada pasado. La respiración se puso corta, y el aire parecía más denso. Cuando ella estaba a pocos metros de él, el hombre se levantó lentamente. Él no dijo nada. Solo extendió la mano, como si ya supiera que vendría. Como se esperaba por aquel momento hace décadas. ¿Chocante? Emma, dijo con la voz rouca, baja, pero clara como un trueno en el silencio. Ella congeló. Nunca oyó esa voz antes, pero sintió como si ya la conociera. Era como oír algo que siempre estuvo allí, guardado dentro de ella. Las piernas bambearon. El secreto revelado no estaba más en las cartas, estaba vivo, de pie, en su frente. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Sus ojos estaban rojos, marejados. Él temblaría, pero no de frío. Era como si todo el universo hubiera conspirado para ese instante. Emma no sabía si abrazaba, si lloraba, se huía. Y en ese vacío de emociones, una certeza surgió: aquella era la primera vez que ella encontraba a su padre. Pero, como todo en esa historia, el destino todavía tenía más cartas que jugar. Porque Víctor no estaba solo. Al lado del banco, encostada en el suelo, había una pequeña mochila. Y dentro de ella, algo que Emma nunca podría haber imaginado. Algo que cambiaría no solo el pasado, sino también el futuro. Emma y Víctor se sentaron en el banco de la plaza como si el tiempo hubiera parado allí solo para ellos. Por unos minutos, ninguno de los dos habló. Era como si el silencio estuviera diciendo todo lo que las palabras todavía no podían. La noche parecía involucrarlos en una burbuja de suspensión. No vas a creer en esa historia, pero ese reencuentro parecía más un recomezo que una continuación. Víctor finalmente rompió el silencio, tirando de dentro de la mochila un objeto envasado en un pañuelo de franela, un cuaderno azul, viejo, con las puntas amasadas y algunas páginas marcadas por tiempo y lágrimas. Esto es todo lo que no pude decirte, murmuró. Emma lo tomó con cuidado, como quien segura algo sagrado. El secreto revelado estaba costurado en páginas garabatos. Mientras miraba el cuaderno, Emma veía dibujos, anotaciones, fechas. Había esbozos de momentos que ella vivió, dibujaba el vestido del cumpleaños de 6 años de ella. Describía el olor de la torta, el sonido de las risas. Nadie esperaba por eso. Era como si él hubiese estado presente espiritualmente en todos los momentos notables de su vida. Demasiado chocante para ser ignorado. Cada página llevaba una revelación diferente.
Había incluso textos que parecían cartas que nunca fueron enviadas. En una de ellas, decía, he sabido de su presentación de ballet por la vecina. Quería estar allí. Lloré como si te hubiera visto bailar. Emma sentía los ojos arder. Era como revivir la propia infancia, pero bajo una nueva lente. La verdad viene a la luz y transforma todo. Pasaron horas allí, conversando sobre el pasado. Víctor contó cómo fue convencido a alejarse, cómo sufrió callado y cómo pasó años creyendo que un día Emma batería en su puerta, o que el destino daría una forma. Solo necesitaba esperar sin renunciar a ti, dijo. Lo que pasó después te va a chocar. Emma se dio cuenta de que todavía había tiempo para un nuevo capítulo. Pero junto con las emociones buenas, vinieron las difíciles. Emma preguntó por qué nunca intentó más. ¿Por qué no luchó con todas las fuerzas? Y él, con los ojos bajos, respondió, a veces, el dolor es tan grande que la gente confunde silencio con protección. Nadie prepara a nosotros para eso. El encuentro más emocionante también carga heridas abiertas. Empezaron a caminar juntos por la plaza, lentamente. Víctor mostraba lugares que frecuentaba solo para verla de lejos, la panadería de la esquina, la banca de periódico, el punto de autobús de la escuela. Era como escuchar un diario en vivo. Emma escuchaba silencio, absorbiendo cada palabra. Y con eso, finalmente descubrió algo aún más profundo, él nunca dejó de amarla. Mientras caminaban, Víctor la paró frente a una banca cerrada. Fue aquí donde te vi sonreír por primera vez. Estaba lloviendo. Llueva las palomas y ría sola. Aquí lo acertó Emma como un rayo. Era una memoria que ni ella recordaba más. Pero él sí. Él guardaba cada pequeño momento. Esa historia te va a mover. Ella aseguraba el cuaderno azul contra el pecho como si fuera un pedazo del propio corazón. Era la prueba viva de que el amor puede sobrevivir al tiempo, al silencio e incluso a las mentiras. Pero aún así, había una pregunta martelando en la mente de ella, ¿por qué su madre nunca contó nada? ¿Cuál era el miedo tan grande a punto de apagar un amor tan profundo? Antes de irse, Víctor miró a ella y le dijo con una voz triple, mañana, necesito mostrarte algo. Algo que va a cambiar todo. Emma quedó en silencio, pero por dentro, el alma gritaba. ¿Qué más podría existir después de todo eso? Y ahí, ella se dio cuenta, el cuaderno azul era solo el comienzo. Todavía había otra verdad escondida, y tal vez, era aún más impactante. En la mañana siguiente, Emma se despertó con la mente aún avergonzada por las emociones de la noche anterior. El cuaderno azul descansaba sobre la mesa de cabecera, como un recuerdo viviente de todo lo que había vivido en pocas horas. Mientras tomaba café, una ansiedad silenciosa tomaba cuenta de su cuerpo. Víctor había dicho que mostraría algo que cambiaría todo. Y sinceramente, después de lo que ella ya descubrió, era difícil creer que todavía pudiera existir algo más impactante. Ellos marcaron encontrarse en un café discreto en el centro de la ciudad. Emma llegó antes, se sentó próxima a la ventana y observaba a las personas pasando apresuradas, sin imaginar que allí, a pocos metros de ella, la verdad venía a la luz de nuevo. Cuando Víctor entró, llevaba una expresión seria, más aún que la noche anterior. Llevaría consigo una carpeta negra, simple, pero con un aire de importancia. No vas a creer en lo que llevaba allí adentro. Sin decir una palabra, abrió la carpeta sobre la mesa y empujó hacia Emma un mazo de papeles. En la cima, un documento antiguo, certitud de nacimiento, Emma Oliveira Méndez. Ella franció el ceño. Era el mismo nombre, pero los datos no golpeaban. El nombre del padre no era lo que ella había visto toda la vida. Allí, en letras firmes, se leía, Víctor Antonio de Almeida. El secreto revelado ahora tenía firma reconocida. El mundo pareció girar despacio. Emma sintió el estómago embrular. Por un segundo, pensó que podría ser falso, un montaje, un engaño, una locura. Pero había más, otros documentos, fotos antiguas, pruebas de exámenes, cartas con fechas correspondientes a los años de su infancia. Nadie esperaba por eso. Era oficial. La vida entera de ella había sido construida sobre una mentira. Víctor explicó que, por un corto periodo, fue reconocido como padre legalmente.
Esto antes de que la madre de Emma entrara con un nuevo proceso, cambiando el registro y pidiendo que no interfiriera más. Ella dijo que era por su bien. Que tendrías una vida mejor con otro nombre al lado. Emma ha tragado seco. La verdad viene a la luz, pero también lastima. Ella sentía como si cada papel en esa mesa fuera una bomba emocional. El certificado, las fotos, los exámenes, eran pruebas que su historia no era solo mal contada. Ella fue editada, manipulada. Lo más sorprendente era que Víctor nunca intentó desmentir oficialmente, nunca entró en la justicia. Porque eso te habría lastimado aún más, dijo. El encuentro más emocionante ahora tenía gusto de perder. Emma encaró la ventana durante largos segundos, tratando de digerir todo. Tenía que salir de allí, correr, respirar. Pero también sabía que huir no cambiaría los hechos. Estaba delante de su historia real, desnuda y cruda. Y por más que doese, ella quería saber todo. No vas a creer en esa historia, pero ella solo estaba empezando a encarar lo que siempre estuvo escondido. Víctor tocó suavemente su mano, y con los ojos marejados, dijo, tienes el derecho de saber. Y yo tenía el deber de contarte. La frase quedó eco en la cabeza de Emma por horas. Como si finalmente alguien hubiera dicho lo que ella siempre quiso oír, con verdad, sin florellos. Lo que pasó después te va a chocar, ella decidió encarar a la madre una vez más. De esta vez, ella no llevaría preguntas. Llevaría pruebas. Quería escuchar la versión completa, sin cortes, sin miedo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que vivir con dudas era aún más cruel. El cuaderno azul, ahora junto a la carpeta negra, parecía cargar un peso simbólico. La transición entre lo que ella pensaba que era, y lo que finalmente descubrió que siempre fue. Pero había un último papel, aún dentro de la carpeta, que Víctor no había mostrado. Estaba doblado, con un borde amasado y un nombre escrito a mano. Él se detuvo por unos segundos, miró a Emma y dijo, eso es lo que cambia todo de verdad. Y fue en ese momento que Emma percibió, la mayor revelación todavía estaba por venir. Emma pasó los días siguientes en la búsqueda de cualquier pista sobre Lucas. Digitaba su nombre en redes sociales, foros de adopción, grupos antiguos en Facebook. Cada intento sin respuesta, la frustración aumentaba. Era como intentar montar un rompecabezas en la oscuridad. Pero ella no podía parar ahora, nadie esperaba por eso, ni siquiera ella. Víctor ayudaba como podía, cojando contactos antiguos, registrando posibles lugares donde Lucas podría haber sido adoptado. Él puede tener otro apellido ahora, tal vez ni sepa quién es de verdad, dijo con pesar. La verdad viene a la luz, pero no siempre muestra el camino completo. Emma sentía que estaba buscando una aguja emocional en un par de incertidumbres. En una noche silenciosa, mientras miraba nuevamente el cuaderno azul, encontró una página doblada en medio de las otras. Era una carta inacabada, escrita por Víctor para Lucas. Si un día lee eso, me perdone por haber dejado ir. Fue allí donde Emma lloró de verdad, no por la pérdida en sí, sino por la sensación de que todos en esa historia habían sido víctimas de silencios crueles. Chocante revelación. Emma se recordaba de cuando era niño y soñaba con un amigo invisible con quien jugaba a escondida. Ahora no podía dejar de pensar, de alguna manera ella sentía la ausencia de Lucas desde siempre. No vas a creer en esa historia, pero todo parecía tener sentido ahora. Como si el alma supiera lo que el corazón todavía no entendía. Ella decidió visitar al orfanato citado en el certificado de nacimiento. Era un edificio antiguo, jubilado, con un equipo nuevo que ya no tenía registros tan antiguos así. Pero un atiendente mayor se conmovió con la historia y prometió buscar en los archivos físicos del sótano. Fue cuando Emma escuchó la frase, hemos tenido un bebé llamado Lucas, pero fue adoptado todavía en el primer mes. Final inesperado. En el antiguo fichario empoeirado, encontraron un número de proceso de adopción y un posible nombre de los padres adoptivos, Carla y Fernando Delgado. Era poco, pero era todo lo que Emma necesitaba. Víctor, al oír los nombres, quedó pálido. Yo conozco a esa pareja. Eran amigos distantes de su familia, de su madre. Lo que pasó después te va a chocar. Eso indicaba que tal vez la madre de Emma supiera, todo el tiempo, dónde Lucas estaba.
No era solo una decisión del pasado, era una omisión que continuaba hasta hoy. El dolor, que ya era grande, se volvió una mezcla de indignación y urgencia. El encuentro más emocionante podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. Pero también, más difícil. Emma no sabía cómo enfrentar a su madre de nuevo. Tantas verdades habían sido ocultas por tanto tiempo, que cualquier paso ahora parecía una explosión a punto de ocurrir. Aún así, ella sentía que necesitaba escuchar la historia de su boca. Con todas las palabras. Con todos los silencios llenados. Sorprendente como el tiempo cobra lo que fue enterrado. Antes de volver a casa, ella escribió una carta para sí misma. No importa lo que descubra, voy a seguir. Incluso si la verdad duele. Incluso si el final es increíble. Era como silar un pacto consigo. Emma sabía que ese proceso era mayor que encontrar a alguien, era sobre si encontrar. La propia identidad estaba en juego. Y esa noche, con la carta doblada en el bolsillo y los ojos fijos en el cielo nublado, Emma hizo una promesa. Al día siguiente, volvería a la casa de la madre para escuchar todo. Por última vez. Y tal vez, solo tal vez, la madre tendría mucho más que revelar de lo que ella imaginaba hasta ahora. En esa mañana, Emma veía la fachada de la casa de la madre con un frío en el estómago que parecía gritar por dentro. No era solo la posibilidad de descubrir más mentiras, era el miedo de escuchar verdades que pudieran lastimarla de vez. La puerta rangió como siempre, pero esta vez, cada paso hasta la puerta parecía más pesado. El encuentro más emocionante con la madre estaba a punto de suceder, o la ruptura final. No vas a creer en esa conversación. La madre abrió la puerta con la misma expresión de siempre, pero congeló al ver el sobrepardo en las manos de la hija. No había necesidad de explicar. Ella sabía. Emma entró sin pedir permiso, se sentó en el sofá de la sala y dijo con firmeza, «Chega. Ahora quiero escuchar todo. La verdad viene a la luz cuando no hay más para dónde correr». Nadie esperaba por eso, ni siquiera aquella mujer callada de secretos. La madre respiró fondo, los ojos fijos en el vacío. Durante segundos que parecieron eternos, no dijo nada. Hasta que murmuró, «¿Crees que era hija única, verdad?» Emma no respondió. Solo se encaró. La confirmación de lo que ya sabía fue como llevar un tapa de realidad. Chocante revelación, incluso cuando se esperaba. Ella contó que Lucas nació cuando era muy joven, en un momento de desesperación. Fue presionada por la propia madre a se librar del problema antes de que la vecindad descubriera. El padre de Emma, en la época solo novio, intentó convencer a la familia a asumir al niño. Pero no lo logró. Fomos débiles, ella confesó. La gente se escondió detrás de la vergüenza. Final inesperado y demasiado triste. Emma escuchó todo en silencio, sintiendo un nodo apretando el pecho. Las lágrimas de la madre no parecían defensa, parecían culpa. Yo pensé en contarte muchas veces, pero siempre pensaba que no era el momento. Solo que nunca llegó el momento. Porque el miedo habla más alto que el amor a veces. Lo que pasó después te va a chocar, Emma perdonó. Pero eso no significaba olvidar. La conversación siguió por horas. Revelaciones dolorosas, recuerdos fragmentados, detalles que Emma nunca imaginó. Descubrió que Víctor quiso asumir Lucas incluso después de la adopción, pero la madre rompió contacto con los padres adoptivos. Era más fácil fingir que él no existía que convivir con el dolor de la elección. No vas a creer en esa historia. Pero fue exactamente así. Emma quiso saber si la madre sabía dónde estaba Lucas ahora. No estoy seguro, dijo, pero vivían en Salamanca, España, la última vez que hablé con ellos. Fue como oír una llave girar en la cerradura. Un nuevo camino se abriendo. Un destino inesperado. Sorprendente incluso para Emma, que ya estaba anestesiada por tantas revelaciones. Ella salió de la casa de la madre más leve, pero no en paz. Era como si hubiera limpiado una herida antigua, pero aún abierta. El reencuentro con la verdad no cicatriza rápida. Lleva tiempo. Y exige coraje todos los días. Emma lo sabía. Y ahora, necesitaba decidir el siguiente paso, buscar a Lucas. De verdad.
Esa noche escribió en un cuaderno: la mentira me hizo perder un hermano. Pero la verdad me dio una oportunidad de encontrarlo. Era el resumen perfecto de lo que estaba viviendo. El cuaderno azul, el sobrepardo, la ficha del orfanato, todo parecía formar parte de un rompecabezas que ella estaba finalmente comenzando a montar con las propias manos. Pero en el fondo, Emma sentía que encontrar a Lucas era solo parte de la historia. Porque algo todavía la preocupaba. Un detalle que nadie mencionó. Una pieza que aún no tenía sentido. Y ese sentimiento, ese presentimiento, llevaría a descubrir algo que cambiaría todo una vez más. Emma no durmió esa noche. Pasó horas con mapas, nombres y listas de residentes en Salamanca, con la esperanza de encontrar alguna pista. El nombre Lucas Oliveira Méndez no aparecía en ningún lugar, lo que era esperado, ya que probablemente había sido rebatizado por la familia adoptiva. Sin embargo, ella sentía que estaba cada vez más cerca. No vas a creer en lo que descubrió. La primera pista vino de un sitio web de registro civil español, donde escribió el nombre Lucas Delgado, recordando el apellido de la pareja citada. Para su sorpresa, un resultado apareció: Lucas Delgado, nacido en 1993, Salamanca. Era como encender una luz en medio al breu. La verdad viene a la luz cuando estás dispuesto a cavar más fondo. Y ella estaba. Con la ayuda de un traductor en línea y mucho café, Emma encontró una red social vinculada a ese nombre. Perfil cerrado, pocas fotos públicas. Pero una de ellas la hizo detener la respiración. Un hombre alto, de pelo marrón claro, sonriendo al lado de una guitarra. Y lo más sorprendente, los ojos eran casi idénticos a los de ella. El encuentro más emocionante parecía, finalmente, posible. Ella mostró la imagen para Víctor al día siguiente. Él se quedó en silencio, solo asintiendo, con lágrimas en los ojos. Es él, dijo, con la voz embargada. No tengo dudas. Eso fue más que una confirmación, fue una señal. Lo que pasó después te va a chocar. Emma decidió viajar a España. Y esa vez, no era solo una búsqueda, era un llamado. Fueron días intensos de planificación. Ella usó parte de las economías guardadas, compró pasajes, investigó sobre la ciudad y hasta aprendió algunas frases en español. Estaba decidida a mirar a los ojos del hermano que nunca conoció. Nadie esperaba por eso, ni siquiera ella. Pero la vida, a veces, nos empuja a lugares que ni siquiera seríamos en visitar. Al desembarcar en Salamanca, Emma sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las calles de paralelepípedo, los cafés llenos de gente, el olor de pan recién asado, todo era nuevo y, al mismo tiempo, reconfortante. Como si ella perteneciera a aquel lugar antes de llegar. Chocante como el cuerpo reconoce aquello que el corazón todavía no entendió. En el primer día, ella solo observó. Caminó por las plazas, visitó la universidad, miró vitrines, anotó nombres. Pero el segundo día, guiado por una intuición fuerte, fue hasta una pequeña escuela de música indicada por un comentario antiguo en el perfil de Lucas. Al llegar, oyó una guitarra siendo afinado. Y algo dentro de su hielo. No vas a creer en esa escena. El sonido de las cuerdas era suave, casi tímido. Emma quedó parada en la puerta, tratando de entender lo que sentía. Entonces, un hombre salió de una sala interna, sonriendo distraído, limpiando las manos con un paño. Era él. Sin duda. Lucas. Y aunque él no la reconociera, ella sabía, ese era el hermano que el tiempo intentó borrar, pero el destino insistió en devolver. Ella no pudo moverse. El corazón golpeaba tan fuerte que parecía ecoar en los pasillos. Lucas pasó por ella sin darse cuenta, pero volvió a mirar por un segundo, confuso. Había algo en los ojos que lo hizo vacilar. Y en ese instante, entre silencio y palpitación, la verdad comenzó a revelarse sin palabras. El secreto revelado estaba en los ojos. Emma abrió la boca para llamarlo, pero no pudo. Todavía no. Porque sabía que necesitaba encontrar las palabras correctas. Palabras que no lastimaran. Que no asustasen.
Y que, sobre todo, lo hicieran sentir lo que ella sentía, que aquel encuentro, por más improbable que fuera, había llegado exactamente a la hora correcta. Emma pasó más de una hora parada en esa escuela de música, tratando de encontrar coraje para acercarse. La imagen de Lucas sonriendo, afinando la guitarra, interactuando con los alumnos. Todo parecía tan simple, tan cotidiano. Pero para ella, era como asistir a una película de la propia vida, sin nunca haber hecho parte del elenco. No vas a creer en cuanto aquel silencio dote. Era como gritar por dentro y no ser escuchada. Ella decidió volver al día siguiente, esta vez más preparada. Llevó consigo una copia del certificado de nacimiento antiguo, una de las cartas de Víctor y una foto de la infancia donde ella aparecía con la madre, esperando que eso pudiera probar algo. Era surrealista pensar que necesitaba convencer al propio hermano de quien ella era. Nadie esperaba por eso. Pero el secreto revelado necesitaba salir de la sombra. En la puerta de la escuela, ella pidió hablar con Lucas. Una atiendente simpática preguntó si era alumna. Emma solo respondió, soy su hermana. La mujer arregaló los ojos, sin saber cómo reaccionar, pero llamó a Lucas. Él apareció minutos después, un poco confuso, con la guitarra en la espalda y la mirada curioso. Cuando la vio, congeló por un segundo. La verdad viene a la luz con una simple mirada. Emma extendió los documentos con las manos triples. No dije nada. Solo se quedó allí mirando a él, con lágrimas ya se formando. Lucas cogió los papeles, leyó en silencio, aplastó las cartas con lentitud. Sus ojos corrieron por las palabras como si intentaran alcanzar un recuerdo enterrada. Lo que pasó después te va a chocar, se alejó. Se quedó en silencio. Y simplemente dijo, necesito un tiempo. Ella entendió. A pesar del dolor, ella entendió. Eso era mucho para procesar. Décadas de silencio, toda una vida construida sobre otra identidad. Y ahora una extraña diciendo que es su hermana, quien creería de inmediato. Era demasiado chocante, incluso con pruebas en las manos. El encuentro más emocionante, en ese momento, era hecho de silencio y esperanza. Lucas prometió contactar. Pegó el número de ella, llevó los documentos y se fue. Emma quedó parada en la acera durante largos minutos, sin saber si aquello había sido un comienzo o el fin. Pero algo en su pecho decía que, incluso sin palabras, él la había oído. Él sintió. Y eso ya era más de lo que esperaba cuando todo comenzó. Esa noche escribió una nueva página en el cuaderno azul. Hoy no fui rechazada. Fui solo inesperada. Era la manera que encontró de continuar creyendo. Porque la fe en reencuentros no nace de la certeza, nace de la necesidad. Y Emma necesitaba a ese hermano más que jamás imaginó. No vas a creer en esa historia, pero todavía no ha terminado. Víctor llamó esa noche. Quería saber de todo. Lloró al oír que el hijo estaba vivo, bien, y parecía feliz. Pero también entendió que el tiempo cobra un precio alto por todo lo que fue dejado en silencio. Tal vez ahora tenga lo que necesita para aceptarte de vuelta, Emma dijo. La verdad viene a la luz, aunque lentamente. En los días siguientes, Emma envió un mensaje a Lucas. Curta, sincera, no quiero nada. Solo saber que estás bien ya me basta. Pero si algún día quiere conversar, estaré aquí. No hubo respuesta. Pero tampoco hubo bloqueo. Y eso, para ella, ya era una señal de que había una puerta entreabierta. Y entonces, en una mañana fría, mientras tomaba café en un restaurante del centro, el celular vibró. Un mensaje nuevo. Nombre, Lucas Delgado. Texto, ¿podemos hablar hoy a la tarde? Emma dejó caer la taza sobre el pires. El corazón aceleró. Porque en ese momento, ella sabía, lo que estaba a punto de pasar, era el verdadero reencuentro. Emma llegó al café una hora antes del combinado. Las manos suban, el corazón parecía querer escapar del pecho. Cada minuto que pasaba, la duda golpeaba más fuerte, ¿y si no viene? Ella miraba la puerta a cada sinino que tocaba. No vas a creer, pero era como estar esperando a alguien que conocía sin nunca haber tocado. El encuentro más emocionante estaba a punto de suceder, o la dudé de nuevo.
Fue cuando el sinino tocó de nuevo. Emma levantó los ojos. Lucas entró. Sí. Simple. Cauteloso. Pero allí. Él miró alrededor y la reconoció de inmediato. Sonrió pequeño. Una sonrisa tímido, pero llena de presencia. Nadie esperaba por eso, principalmente ella. Él se sentó en la silla frente y no dijeron nada por unos segundos. Era como si el aire estuviera pesado de todo lo que no se dijo en años. Emma puso el cuaderno azul sobre la mesa. Él miró, tocó la capa con delicadeza. «Mi padre escribía aquí, ¿no?», preguntó. Ella solo se asintió. La verdad viene a la luz hasta en las preguntas más simples. Yo leí cada carta. Leí las 2 certidones. Leí su mensaje. Continuó. Fue como descubrir que soy un capítulo arrancado de mi propia historia. Emma sintió los ojos llenar. Quería responder, pero cualquier palabra parecía demasiado frágil. Chocante revelación, él no la odiaba. Estaba intentando entender. Lucas contó sobre su infancia, su adolescencia, su eterna sensación de no pertenecer. Dijo que por años tuvo sueños con una niña de ojos parecidos con sus de él, siempre en lugares diferentes, siempre silenciosa. Cuando vi, supe que era ella. Lo que pasó después te va a chocar. Los dos comenzaron a reír, incluso con las lágrimas escorriendo. Era una risa tímido, entrecortada por la emoción. Una risa de quien pensaba que jamás tendría ese momento. Lucas agarró su mano por encima de la mesa. Obligada por encontrarme. Ella apretó ligeramente. Gracias por haber venido. El secreto revelado ya no era dolor, era punto de encuentro. Emoción demasiado para caber en palabras. Pasaron horas allí, hablando como si quisieran poner décadas en minutos. Emma mostró fotos, contó historias, habló de Víctor y de la madre. Lucas escuchaba con atención, preguntaba, conectaba piezas sueltas de la propia vida. Era como si, juntos, estuvieran reconstruyendo todo lo que les fue sacado. No vas a creer en esa historia, pero era real. Al final de la conversación, Lucas dijo, todavía necesito tiempo, pero te quiero cerca. Emma no contuvo el llanto. Era todo lo que necesitaba oír. No exigía prisa. Exigía presencia. Amor no nace listo, se costura con paciencia. Y allí, entre cafés y lágrimas, los dos comenzaron a coser a ellos. Antes de irse, pidió que viera nuevamente el cuaderno azul. ¿Puedo llevar conmigo por un tiempo?, preguntó. Claro, dijo Emma, pero me devuelve después. Él sonrió, ahora con los ojos. ¿Prometo? El cuaderno pasaba de una mano a otra, como un símbolo de lo que los unía, incluso después de todo. ¿El final inesperado? Tal vez. Pero necesario. Emma salió de ese café con el alma en silencio, pero un silencio bueno. El tipo que viene cuando el dolor vuelve memoria, y la memoria vuelve fuerza. Pero en el fondo, ella sabía, esa historia todavía no había terminado. Porque la vida está hecha de ciclos. Y a veces, cuando menos esperas, un nuevo capítulo comienza. La historia de Emma nos muestra que, a veces, el mayor valor no está en descubrir la verdad, pero en continuar amando después de ella. Ella podría haber guardado la foto de vuelta en la caja. Podría haber dejado el cuaderno azul empoeirar, ignorado las cartas, si está protegido con el silencio. Pero eligió seguir. Ha elegido cavar fondo, incluso sabiendo que lo que encontraría podría doler. Y lo que pasó después, el reencuentro con Lucas, la interconexión con Víctor, la comprensión de la madre, solo fue posible porque decidió enfrentar lo que nadie esperaba por eso. Ahora deje un instante y se pregunte. ¿Cuántas versiones de tu historia aceptaste sin cuestionar? ¿Será que está a la hora de escribir tu propio giro? ¿Qué despertó esa historia en ti? ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué harías en su lugar? ¿Cuál parte más te movió? Si esa historia te movió, imagina lo que todavía está por venir. Se inscribe ahora y activa el sinino para no perder ninguna narrativa que puede cambiar su día o su vida. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre viene.
Y cuando llega, es ella quien nos da la oportunidad de empezar.